periodo y me dijeron que se podía pagar con el descuento hasta el 30 de abril, sin problema. Entonces sí están dando la información correcta. Ah, ok, perfecto. Bueno, eso es importante saber. Muy bien. Bueno, ¿ya cargó la pantalla completa del PowerPoint? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces, pues recuerden ustedes que nosotros estamos desde el punto de vista de nuestros conceptos, asumiendo que tenemos un conocimiento previo, pero que estamos clarificando o que nos estamos por lo menos organizando con los conceptos que debemos tener claros antes de adentrarnos en las teorías de la comunicación. Igual, estas teorías de la comunicación no son unas teorías muy amplias, así que uno haga una profundización, una inmersión, no, porque no nos alcanza el tiempo. Nuestra carrera tiene algo así, yo les había comentado, como unas 100 y pico de teorías. Casi siempre hacemos referencia a las mismas. Son útiles cuando uno está haciendo un proceso de investigación y está trabajando fundamentación, desde los proyectos de investigación o haciendo un trabajo de monografía, y pues ahí son muy útiles y después le sirven a uno como para, digamos, dar ciertas explicaciones de lo que puede pasar con la comunicación y dentro de los grupos, y si acaso hacer referencia a algún autor y luego tener esa referencia y profundizar. Acá el tiempo no nos ayuda como para volvernos semiólogos, no nos ayuda en absolutamente nada, ni para volvernos lingüistas, ni nada que se les parezca. Apenas tenemos unos brochacitos, pero pues es interesante. Y salir de lo obvio. Hay una cuestión que se llama polisemia, y dentro de la polisemia es que como nuestra lengua castellana es tan particular, y a veces tiene unas dobles y triples acepciones, siempre les recomiendo estar buscando la referencia de RAE, aunque ya lo he dicho muchas veces, pero sigue ocurriendo que no lo hacemos. Buscamos, bueno, y esta palabra, yo asumo que es tal cosa, pero verifiquemos con RAE, con la Real Academia de la Lengua, qué se dice acerca de, porque suele suceder en una lengua nuestra que se habilitan y se deshabilitan conceptos, por ejemplo, aceptación de términos o no aceptación de términos, y está muy dinámica la RAE aceptando cosas. Entonces, vale la pena decir que siempre vamos a estar buscando esa fuente, además para unificar criterios. En el tema polisémico es que una misma palabra en estructura lingüística similar puede significar cosas distintas. Entonces ya creo que habíamos hablado acerca de la cresta, entonces puede ser la cresta de la ola, la cresta del gallo, puede ser la cresta de la montaña. En el caso del gato, puede ser el gato que hace ñañao, el gato que utilizo para hacer un arreglo de la llanta. Entonces sube el vehículo como un hidráulico y ese es un gato, pero también gato se le dice a Golpe. un golpe con nudillos, exactamente, que le deja a uno morado. Eso se llama chanza pachuna. Sobrenombre. Sí, chanza, chanza Profe, pachuna, señor. que pena estamos usando solamente jerga colombiana, ¿sí? Puede ser que no, pero Porque gato también significa el numeral en algunos países. ok, fíjate, esa yo, por ejemplo, no la sabía. Con respecto al gato, gato también hay un ritmo folclórico que no sé si es de Uruguay o de Paraguay, pero es como decir cumbiamba o como la cumbia o como la salsa. En estos países hay un gato en particular. Entonces, ese efecto se llama polisemia, de tener una misma estructura lingüística que tiene distintas acepciones. Por esa misma razón es que nos tenemos que disciplinar y estar buscando que estamos hablando sobre la misma base, sobre todo cuando nos corresponde ser 100% responsables de la información. Pues dudé cuando me hiciste la pregunta, porque en estos conceptos teóricos se utilizan, pues creo que todas las palabras que pudiéramos tener dentro de nuestra lengua castellana colombianizada, pero
hay que tener en cuenta que los estudios se hacen en Latinoamérica y se hacen también desde Estados Unidos, porque hay muchos teóricos que trasladan sus teorías y hay otros que hacen apropiación de las teorías y las, digamos, las involucran con sus procesos sociales, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso y hay que mirar de dónde proviene la teoría, quién fue el teórico y si fue psicólogo, si fue semiólogo, si fue experto en lingüística, o sea, entender muy bien de dónde viene la corriente. Incluso tenemos muchas corrientes y nosotros acá solamente alcanzamos a ver la corriente estructuralista. Pero es que esto se debe a que para poder entender en general el proceso comunicacional, pues uno va buscando la fuente teórica si quiere hacer un estudio de lo que está ocurriendo desde la sociedad o desde la lengua misma, ¿sí? Pero nosotros acá en Colombia, cuando nos dedicamos a hacer estudios para monografías, investigaciones que le estén aportando a nuestra disciplina, casi nunca tomamos condiciones de signo, ni de semiología, ni condiciones de lecturas dentro de lo social. Hacemos otro tipo de análisis. En España sí. En España cuando uno va a hacer una especialización en comunicación, por ejemplo, lo que se busca específicamente es que se hagan profundizaciones lingüísticas. Ahora hicimos una y es el cambio de palabrejas, creo que algo les había mencionado. El cambio de palabras que en la que ha tenido influencia el tiempo de pandemia. Hemos empezado a utilizar palabras que antes no se usaban y que han sido, entre otras cosas, poco a poco aceptadas por la RAE y que tienen cierto condicionamiento desde el punto de vista cultural con toda una región, llámese continente. Y eso no había pasado en la Universitaria de Colombia, ¿no? Entonces, es importante que de pronto estamos haciendo una evolución. En fin, bueno, no más introducción para eso, que creo que ya entendieron mi mensaje, entonces estamos haciendo acá unas reflexiones bastante sencillas. Vamos con el primer término. El primer término del día de hoy es retroalimentación. La retroalimentación obviamente es fundamental porque implica responder a un mensaje dando una respuesta y haciendo comentarios. A través de actos que le infieren al emisor respuesta de entendimiento, de comprensión, de interés en el mensaje o simplemente reacción al mismo. Si nosotros establecemos que el mensaje es un contenido que tiene como fin activar algún tipo de respuesta en el receptor, pues la retroalimentación es fundamental. Y miren qué tan obvia es la situación. Todo el mundo sabe que retroalimentación, la palabra está, digamos, ya en el consciente de ustedes. Ustedes utilizan la retroalimentación, pero qué tan importante ver la retroalimentación desde el proceso comunicacional. Entender que la mayor cantidad de inconvenientes que tenemos en hacer clic con la persona con la que nos estamos comunicando, el lograr que el mensaje llegue al otro lado, muchas veces es por no utilizar el término asertivo de comprobar que la otra persona esté en el mismo canal. A veces se sostienen relaciones interpersonales creyendo que uno está en el mismo canal con su pareja y no es así. A veces se sostienen relaciones laborales y cuando uno hace, por ejemplo, mediciones de carácter comunicacional en las organizaciones y empieza a hacer mapa de proceso comunicación, es una cosa muy sencilla. Uno agarra el organigrama y uno empieza cargo por cargo a identificar en línea vertical descendente, en línea vertical ascendente, en línea horizontal, en línea transversal o en línea circular, que son las posibles líneas de comunicación dentro de un organigrama, que también se está comunicando la gente unos con otros. Las mediciones a veces nos dan unos resultados asombrosos en que la mayoría de los jefes son calificados deficientemente por sus subalternos. Eso quiere decir que el jefe dentro de su ego y dentro de su jefe se le olvida que los subalternos
ni leen bolas de cristal, ni saben interpretar las señales de humo y menos tienen condiciones kinésicas para adentrarse en la mente del jefe y saber en qué está pensando el jefe. Pero eso es una condición que parte del ego, eso es una condición que mientras más sencillez, más claridad, mayor entendimiento. Si yo soy jefe, tengo que hacer gala y uso de mis capacidades comunicacionales y si yo quiero garantizar el éxito de mi gestión, obviamente tengo que garantizar el éxito de la gestión de todos aquellos que tienen una relación conmigo. Y si yo soy el que está arriba, pues mucho más es el esfuerzo que debe hacer esa persona para hacer que hasta el último de la fila entienda qué fue lo que pasó. Pero de manera práctica, cuando se hacen estas mediciones en la organización, se da uno cuenta que el subalterno se esmera muchísimo más por entregar información a su jefe que lo que el jefe se preocupa por entregar información a su subalterno. Entonces, nuevamente lo obvio nos sorprende. ¿Y por qué nos sorprende? Porque no somos asertivos y no mandamos señales. Ah, lo que tú quieres decir es esto. Lo que tú me estás queriendo transmitir es esto. Quiero aclarar contigo el tipo de sentimiento, de situación o de malestar o de bienestar que te genera esta condición. Si nosotros pudiéramos establecer relaciones interpersonales basadas en una comunicación clara, asertiva, no tendríamos problema ninguno. Pero nosotros nos callamos y nos cerramos y guardamos, ¿no? Eso es lo que nosotros manejamos como la doble agenda. La doble agenda es querer mantener aparentemente un nivel de comunicación, ¿sí? Digamos, el nivel de contenido de la comunicación, pero que esté tocado o permeado por el nivel de relación, es decir, el tipo de relación que yo quiero sostener con la persona y en el nivel en que la quiero mantener. Por eso es que dicen que la comunicación tiene niveles de contenido y niveles de relaciones. Y manejamos la cosa de tal forma que le ponemos una doble agenda y hacemos caer al otro en desgracia. Ese no es un proceso comunicacional claro. Entonces, en retroalimentación tenemos que hacer que el mensaje cumpla la función en la bidireccionalidad de saber qué es lo que está pasando con el otro. ¿Alguien quería preguntar algo? Bueno, entonces no, y seguimos. ¿Claramente entendido hasta allí? Sí, Sí, señora. señora. Bueno, listo. Ruido. Ruido es una interferencia que impacta el proceso de comunicación, impide la recepción clara del mensaje. Lo que es importante aquí es identificar que el ruido no solamente es un ruido de carácter físico. Por ejemplo, la situación de carácter físico podría ser una saturación de audio que no me permite escuchar claramente. Podría ser una interferencia del Internet donde nos hace sentir latosos o intermitentes y uno no logra entender a la persona porque todo lo que le oye es esto, y uno, ¿qué? ¿Qué es lo que está diciendo? Pues el Internet no lo dejó. O que se retarda y uno se fuerza por el otro lado. Eso podría ser un ruido de carácter físico. El ruido de carácter físico es que, por ejemplo, ahorita mismo aparezca una ambulancia y la ambulancia empiece a hacer sonar su sirena. Intervenga en nuestro proceso de comunicación y la señal se meta en esta clase y no nos deje escuchar. Pero eso sería una condición de ruido físico. También hay ruidos de carácter mental. Ese ruido de carácter mental es cuando yo me cierro y me bloqueo y a mí me pueden decir hasta misa, pero yo no quiero oír. ¿Qué es lo que sucede entre las personas cuando tienen discusiones? Las personas se cierran y no permiten que la otra persona le diga nada hasta no salir de su estado emocional. Pero al fin y al cabo, como comunicarse es una condición inherente al ser humano, pues el ser humano lo que va a hacer es echar mano de los recursos que tiene y de sus distintos comportamientos. Entonces, ese podría ser una condición de ruido psicológico. Otra condición que suele suceder bastante es que las personas, aún estando en actitud de escucha con otra persona,
igualmente plantean sus bloqueos de comunicación. Es decir, tienen un ruido o ponen un ruido en medio de la comunicación y nunca le dan crédito a lo que la otra persona está planteando. Bien porque no le tiene confianza, porque le cae gorda, porque todo lo que diga esa persona está descalificado de origen, o simplemente porque yo tengo una condición. Por ejemplo, vamos a ver más adelante en algunos teóricos cómo hay tipos de relaciones complementarias o hay tipos de relaciones que son en el mismo nivel. Cuando son complementarias es que la una existe paralelo a la otra. Es decir, si no existe una, no existe la otra. No hay un papá si realmente no tiene un hijo, ¿sí? No hay un jefe si no tiene un subalterno. Entonces, el jefe solo, jefe con una unidad y pues sí, llena de computadores, impresoras, equipos, pero sin nadie, no es jefe de nadie, o sea, no se le puede llamar jefe, es un funcionario común y corriente que no tiene una función de coexistir en relación con los otros. Si yo me sentara a dar esta clase con el Zoom completamente vacío, pues yo no podría ser docente, porque me hace falta el discente, me hace falta el estudiante que está conmigo. Ahí les hago aclaración, nunca vuelvan a hablar, aunque hay profesores que sí lo hacen, de alumnos. Según conceptos, el alumno es el que carece de luz y entonces vive por allá en el ostracismo. Entonces, el término adecuado para una persona que está en proceso de adquirir conocimiento de forma permanente es el de estudiante. Y el estudiante en la relación, el término adecuado cuando existe un docente, él es discente. Por lo tanto, si el discente está solo y no tiene quien lo guíe, pues no tiene una relación complementaria. Entonces no tendría sentido hablar de este proceso que está aquí. En estas relaciones de carácter complementario, a veces o por ego o por superioridad, por ejemplo, no sé si recuerdan algunos padres, no, usted a mí no me dice nada, yo soy su mamá y desde que yo entienda que yo soy su mamá en esta casa se hace lo que yo diga, ¿o no? Entonces, suele suceder que esas situaciones se convierten, en lugar de ser interacción comunicacional, se convierten en monólogo. Sí, lo que su merced dijo. Hay algunos jefes que también lo hacen. Ellos solo hablan para ellos y se contestan, porque no hay posibilidad de tener ningún tipo de interacción comunicacional con ellos. Entonces, a eso se le considera un ruido de carácter psicológico. El contexto, importantísimo el contexto. El contexto es la circunstancia, pero hay distintos tipos de contexto. En general, es la condición o el lugar donde surge el proceso de comunicación. Entonces, puede tener una dimensión de carácter físico, puede haber un contexto psicológico, puede haber un contexto social, un contexto cronológico y un contexto cultural. Entonces, para nosotros es muy importante porque siempre que vamos detrás de la información hay algo que está mediando en esto. Por ejemplo, cuando buscamos la evolución de una lengua con respecto al tipo de sociedad que la está manejando o al tipo de cultura o lo que sea, ahí tenemos que revisar muchísimos aspectos, ¿no? Entonces, estos contextos nos ayudan a clarificar los distintos temas. El contexto físico, que todo el mundo lo conoce, no es otra cosa distinta al lugar donde ocurre el proceso. ¿En qué contexto físico se está dando esta clase? En la casa de cada uno. En internet. Internet, medios digitales. Claro, Ujú. en el Un contexto contexto virtual. virtual. Pero también la respuesta es válida desde el punto de vista, ¿dónde están ustedes y dónde estoy yo? O sea, puede ser un lugar de trabajo, múltiples lugares porque son apartamentos, casas, la de cada quien y también en el trabajo, en un En Bogotá, vehículo. podríamos decir. Y también puede hablarse, bueno, ahí si es de un contexto a nivel macro, entonces estamos ubicados en la ciudad de Bogotá, pero estamos en distintas zonas, digamos, de la misma ciudad.
Ese sería el contexto físico. El contexto psicológico, que es donde más nos enredamos, que no entiendo por qué, pero pues ha sido generalizado sobre todo en las evaluaciones cuando yo digo define el contexto psicológico. Ahí como que nos perdemos, pero es muy fácil de identificar. Es la condición que tiene el individuo frente al proceso. Creo que ustedes han oído, por ejemplo, en las noticias que un crimen se cometió en una condición de ira e intenso dolor y entonces eso tiene para establecer la pena un valor, porque no es lo mismo esperar a que a mí se me pase la piedra a que en medio de una condición exacerbada de situaciones o de sensaciones, yo tenga la posibilidad de actuar. Entonces, imagínense que cuando yo trabajaba en Prego, pues que me estaba estrenando en esta programadora, algún día hubo una balacera espantosa en la calle 45 con la carrera 13. Yo tenía muy claro que yo no iba a ser el tipo de periodista que iba a ir a ese lugar, iba a cubrir esa noticia, porque a mí eso no me gusta. De hecho, como les contó Valentina anoche, en las películas yo soy lo más rosa que ustedes se alcancen a imaginar. Yo elijo todo lo que implique paz y amor. Elijo todo lo que sea Disney, o sea, las historias más tiernas del mundo. Si yo sufro con Dumbo, o sea, yo puedo lagrimear, puedo estar de ojo aguado sabiendo lo que le va a pasar a Dumbo. Por lo tanto, no aguanto un voltaje distinto. Entonces, pues yo tenía muy claro que yo no quería ser una comunicadora social, además que fuera para reportear situaciones de crimen callejero. Eso nunca lo quise hacer. Yo decía, pero aquí, o sea, tantos años uno estudiando para ir a repetir que llegó un delincuente y que quiso robar una joyería y que entonces se enfrentó a bala con la policía, que llegó y lo sorprendió y tras el hecho tiene uno de los cuerpos tirados en el piso. O sea, eso, ¿qué se necesita estudiar para eso? Pues contar qué fue lo que pasó y ya, y eso lo hace cualquier persona del común. Y reportan al noticiero que ocurrió esta situación y en ese bendito noticiero no había nadie sino esta pobre boba que acababa de llegar a ese lugar y me dicen, Claudia, le tocó salir en carrera, el carro, no sé qué, camarógrafo, no sé qué. Y yo, ¿de verdad? No lo puedo creer. Y yo decía, ay, Dios mío, es que no es sino uno pensar en eso y eso es como la ley de la atracción. Venía, se veía venir sobre mí. Bueno, llegué a la 45 y pues yo empecé a entrevistar a las personas. Mi camarógrafo cometió un error, que en ese momento pues no era tan error. Uno de los delincuentes quedó con una cabecita entre esos topes de parqueadero. ¿Se acuerdan de los amarillitos que ponen? Y la llanta del carro que estaba ahí. Pero la toma, que obviamente es una toma que uno por legislación sabe que la puede hacer, pero que tiene que ponerle unos filtros para que no se vean. La toma, aparte de todo, era un masacote. Y yo no sé este muchacho, ¿por qué razón agarra, o sea, trató de correr el cuerpo del delincuente que además estaba fallecido? Allá don Víctor me podrá decir que eso es alteración de la escena del crimen. Sí, profe, no se puede hacer eso, no se puede alterar la escena. Pero para absolutamente nada. Ni para accidente de tránsito siquiera. Para absolutamente nada. Ah, pues mi camarógrafo hizo eso. Ustedes no saben en qué condición quedé yo informando. Ahí no era el contexto psicológico ni del que iban a robar, ni de lo que pasaba por allá, no. Ustedes supieran que a mí me encanta la Armada y que yo quisiera trabajar por eso, pero obviamente a la Armada no le tocan esos temas. Sí le tocan, pero no le tocan específicamente. Para mí más está como el cuidado de las especies, como saber que
se está navegando y que hay un control sobre pescadores y cosas de esas, pero pues exactamente ahí seguir como esa función, no, que sí de pronto la podría tener Víctor, y a Víctor le enseñan en la escuela a manejar esas cosas y además se las enseñan a manejar desde el punto de vista de la inteligencia, se la enseñan a manejar desde el punto de vista del derecho, ¿sí o no? Entonces, Sí, profe, sí, sí, señora. ¿cierto? Cuando uno va de reportero a una condición y se queda así, paralizado. Imagínense lo que era yo, nuevona dentro del noticiero, y mi contexto psicológico era un estado absolutamente lamentable. O sea, yo estaba En shock. totalmente impactada y en shock. Claro, yo no era el tipo de persona que debió haber ido a cubrir ese evento. Y luego llegar con esa responsabilidad de contar, obviamente, lo que pasa en Bogotá. Eso en medio de todo, ya a estas alturas del partido, pues sí, obviamente lo puedo hacer. No es lo que más me gusta, porque yo elegí irme para otro lado muy diferente. A mí lo que me encanta es la estrategia mediática, sobre todo en las organizaciones, y me fascina el hecho de andar planteando estrategias para generación de corriente de credibilidad sobre una marca o sobre un producto. Eso me parece tan interesante, me apasiona saber, por ejemplo, el tema de inteligencia del consumidor, de lo que hacen los psicólogos en ese, cuando están poniendo nuevos productos y hacen las investigaciones de mercado y hacen, eso me parece espectacular, pero exactamente ir a hacer esa reportería no, a mí no me parece gracioso. El contexto psicológico varía, y en las personas que uno se encuentra también, o sea, ¿por qué es importante recabar sobre esto? Porque es que las personas merecen el respeto, y yo no entiendo por qué hay jefes de redacción que tiene uno que llevarle el testimonio de la persona que está llorando, y que adicionalmente que si le mataron a fulano de tal, uno tiene que buscarle el testimonio sí o sí, porque eso es lo que está esperando la morbosa opinión pública. Ahí se los dejo como Y curiosidad. preguntan cómo se siente. Imagínense cómo se siente. Es que nada más, por ejemplo, presentadores en noticiero de televisión con una situación grave, pues claro, yo sé obviamente que el hecho que tuvimos en la Escuela General Santander cuando esta bomba, carro bomba, impacta a estos muchachos, pues yo creo que todo el mundo estaba terriblemente solidario con Policía Nacional, y terriblemente solidario con la situación que pasó, porque pues es un hecho de barbarie total. Después fue que salimos a marchar y a nuestros amigos les dimos la mano, y a nuestros amigos había gente que se... ¿Sí o no, Víctor? Sí, profe, sí. Todo el mundo les agradecía. Yo estuve cubriendo esa marcha y llegué hasta Plaza de Bolívar y bueno, una cantidad de cosas, pero ahí tengo las fotos. Chévere, profe. Lo hice para Periódico El Jurista, porque yo era jefe de redacción de Periódico El Jurista en ese momento. Entonces yo me hice todo el recorrido y me fui tomando fotos y entrevistando a la gente y buscando pues como ese lado del cubrimiento de la noticia y de gran sensibilidad de carácter nacional. Pero ¿cómo llega uno a vestirse de un color distinto a un color que implique respeto? Ahí sí paso por encima de todas las generaciones. Y sí pienso que los comunicadores se han vuelto un poco solidarios, y cuando hay un hecho de impacto nacional como ese, el presentador se vista muy respetuoso. Yo no puedo estar vestida ni con azul, ni con colorines, ni con nada, porque el país prácticamente tiene su bandera media asta. Entonces, eso impactaría muchísimo el tema psicológico de las personas, de la audiencia, de la institución que fue tocada por esta situación. En fin, una serie de cosas que puede uno contemplar dentro de ese contexto psicológico, con personas a las que uno tiene que entrevistar muchísimo cuidado, porque saltar de buscar información a la morbosidad y a tener, digamos, materiales que son casi de carácter amarillista, hay una línea muy delgada, y ahí uno tiene que tener muchísimo cuidado y muy respeto
mucho respeto, así el jefe a uno le diga, ¿y usted trajo a la señora llorando? ¿Y usted trajo a la señora contándole qué era lo que pasaba? ¿Qué puede sentir una madre cuando a su hija la violan? ¿Qué puede sentir una madre cuando una hija desaparece o un hijo desaparece o cuando le matan 2, 3 hijos o le matan al marido o acabó de salir? Hace poquito, yo no sé, hubo un pobre que se le murió toda la familia y todavía lo estaban entrevistando. No, o sea, yo sé que son los personajes, pero hay que también mirar en qué condición surge la noticia. Entonces ahí les dejo ese trompo en esa uña para que lo puedan manejar de la forma más ética posible. El contexto social se refiere a la relación entre los intervinientes en el proceso, o sea, las personas involucradas. Ahí podemos hablar de sociedad, ahí podremos hablar de lo social, que no necesariamente tiene que ser la sociedad. El contexto cronológico, siempre que esté mediando la palabra con el prefijo cronos, implica utilización del tiempo. Entonces, es donde se realiza la interacción de los involucrados. El contexto cultural, los antecedentes, organizaciones, condiciones étnicas, nacionales de quienes participan en el proceso. Por ejemplo, estos contextos son interesantísimos de revisar cuando se trabaja con comunidades. Cuando uno llega a trabajar con una comunidad, lo primero que hace es observar e identificar comportamientos y órdenes culturales. En la mayoría de los casos, por ejemplo, nuestras culturas indígenas tienen un respeto por el anciano, por el abuelo, por el patriarca, llámenlo como lo quieran llamar. Admiten determinado tipo de conductas y otras no las admiten. Entonces, antes de llegar a pontificar con nuestro ojo ciudadano, hay que observar muy bien y hay que, obviamente, pedir el permiso necesario para poder llegar a ayudar a esta comunidad. ¿Qué se hace? ¿Qué se utiliza? ¿Qué no se utiliza? Yo les conté a ustedes de los guayú, de una reportería que ¿De los hice matrimonios? del matrimonio, Sí. de todo eso. O sea, uno tiene que estudiar a dónde va y saber qué es lo que se va a encontrar. Allá, por ejemplo, pues contándoles que efectivamente es una sociedad, es un grupo étnico con unas características sociales muy particulares, donde hay decisiones matriarcales, pero al mismo tiempo hay mucho machismo. Yo estaba haciéndole esa entrevista a esa señora, me la habían conferido, yo iba con una cantidad de personas de artesanías de Colombia, ellos fueron los que hicieron los contactos en las rancherías y las personas se ofrecieron a contar sus historias y todo eso. Esto era para un programa que se llamaba Colombia Oculta en su momento. Pero no sé qué pasó, yo en medio de la entrevista vi cuando llega una camioneta de Platón y llega a la ranchería, además en una actitud un poco agresiva. El señor se baja, el esposo de la señora que yo estaba entrevistando. El señor se baja absolutamente furibundo, la esposa se silencia, no volvió a contestar una sola de mis preguntas. Él llegó, se sentó bajo el techito que tiene como una palma y había una mesita allí, sacó el arma, la puso sobre la mesa y a 1,5 metros estaba yo con su señora. Y yo miraba a las señoras de Artesanías de Colombia y yo decía, me voy, no me voy, el señor que va a hacer conmigo, le gustó, no le gustó. Y claro, yo era una persona muy joven, sin embargo, yo le dije a mi camarógrafo, que era Enrique, en este momento no me acuerdo del apellido, le dije, Enriquito, yo creo que nosotros nos vamos a decirle a la gente de artesanías que vamos a salir de la ranchería, aquí se acabó la entrevista, aquí se acabó ya todo, porque con la llegada del señor todo tuvo un cambio. Claro, yo tenía que haber estudiado previamente qué pasaba culturalmente, más allá de lo que había investigado, que iba a preguntar qué era lo llamativo para la opinión pública.
pues para hacer de mi gestión de comunicadora una gestión un poco más eficiente y más inteligente. Eso se los dejo a ustedes para que observen, para que miren, para que se tomen el tiempo del caso de absorber y asumir condiciones de orden cultural que tienen un contexto específico y que uno tiene que ser como comunicador social o periodista sumamente respetuoso de esto. Encontramos un principio de la comunicación y ese principio de la comunicación determina que la comunicación es inevitable. La comunicación como axioma fundamental establece que nosotros tenemos o estamos en permanente comunicación. Y si no, díganlo cuando van en Transmilenio, ustedes van solos con sus pensamientos, se acuerdan de cosas, de pronto ven una vitrina y dicen, ve, yo le tengo que llevar a mi tía María tal cosa, camina otro poquito el bus y uno se queda mirando a otra persona, ay, de verdad que yo tenía que llamar a fulano de tal, esa vuelta no la he hecho. Eso es vivir en una intracomunicación. La mente nunca se queda quieta. Supuestamente hay que preguntarle a los psicólogos qué pasa cuando estamos en condiciones de dormir. Se supone que todo el mundo sueña, pero que cuando se despierta, de pronto si no recordó el sueño de manera inmediata. Esto que les estoy contando de lo del sueño es muy del mito. Habría que preguntarle a Elizabeth cómo funciona la mente de las personas desde el punto de vista de los sueños, pero uno siempre está en permanente comunicación. Entonces, en esa comunicación que es inevitable, siempre estamos haciendo trabajo gestual, nuestro ceño se frunce, subimos una ceja, de pronto vimos algo que no nos gustó, igual la comunicación sigue funcionando. Entonces, un día que estén por ahí en un bus, observen a las personas y miren todo lo que hacen y todo lo que pasa con ellas, aún yendo solitas en su medio de transporte. A veces a nosotros acá nos pasa en clase que tienen la pantalla abierta y uno ve a un estudiante que está con uno, claro, es por una distracción, ¿sí? Pero está con el celular y está toteado de la risa. Yo no sé el estudiante qué piensa en la vida cuando eso pasa. O sea, sí, listo, no está con uno y hay que tener pausas, pues estas clases son sumamente largas en la medida en que son casi 1:40, 1:50, 1 hora 50 minutos, 1 hora 40 minutos. Y si el estudiante pues no tiene participación, pues se va alejando. Cada 15 minutos se va alejando y le toca a uno como con el globito volver y bajarlo y contar una anécdota y contar un chiste, porque además en esta virtualidad, pues es mucho más difícil. A esta hora es muy pesado. En el horario estelar de las 8 a las 10 de la noche pasan cosas totalmente absurdas. Pero pues es lícito y es propio de estos procesos de clases y cosas de estas. Entonces, la comunicación es inevitable. Todos vamos a tener que comunicar. Aquí vienen entonces los niveles. La comunicación se va manifestando por niveles, un nivel de contenido y un nivel de relaciones. En el nivel de contenido está decantado todo lo que es tema de discusión, todo lo que es un tema pertinente al tema tratado. En el nivel de relación es justamente la relación de los intervinientes en el proceso. Esta relación hace que las personas estén lejanas o cercanas de acuerdo al nivel de afecto que tengan los que están interviniendo allí. A veces uno pues no se siente cercano con el jefe y hay personalidades de personalidades, ¿no? Habrá quien diga, uy, pues a mí me vale un Perú mi jefe si no le caigo bien, a mí pues ni fu ni fa, es mi jefe, espero que no le caiga tan mal como para que me vote, pero son personas que tampoco es que se regalan mucho a tener un nivel de acercamiento y decir, hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Antes se guardaba un poquito más esa situación. Aquí mi amiguito que fue Feli, que fue criado por los abuelitos, de pronto puede tener muy marcado ese comportamiento, ¿o no? Sí, claro. ¿Sí te pasa? Porque uno llegaba a una visita y a uno le decían, bueno, en mi época, a uno le decían, por favor, hágame
toda una posición de compostura, no se le ocurra pedir nada, y a uno le ofrecían cosas. Yo a veces estaba muerta del hambre en las visitas y la señora pasaba y le decía a uno, mira, te provoca un juguito, ¿quieres estas galletas? No, señora, muchas gracias. Y uno miraba las galletas con unas ganas, o no. Sí, a mí me ponían, tocaba sentarse derechito en la silla, quedarse quietico con las manos encima de las rodillas porque no se podía uno mover mucho porque si no, de una vez iba la mirada. Sí, sí, la ceja subida, allá. Los ojos, los ojos. Sí, no me abra los ojos que en la casa arreglamos. Ay, Señor Jesús, María, no sé. Yo Por ahí tenía, camino a la casa. sí, esa era una cosa bastante simpática. Eso es lo que se supone es el nivel de relaciones, el nivel de relaciones que yo establezco. En una época anterior la gente era como muy con el jefe. Yo me siento así. Yo, por ejemplo, hoy tuve que ir a la universidad y estaban realizando los grados del bachillerato, que fue una ceremonia pues bastante simpática porque pues todos los que están allí, o sea, creo que la más jovencita tendría por ahí 45 años. De resto, ver a personas con 60 y pico de años que están obteniendo su título de bachiller es muy emocionante. Y entonces les decían, mire, por más de que usted crea que está cansado, el señor Isaac les decía, no paren, no paren, es ya, o sea, ya tomen la decisión de estudiar una carrera, ya tomen la decisión o de un técnico o un profesional, pero no paren por ustedes mismos, ya empezaron a hacer algo y no paren. Y yo, pues, veía que en la fase previa a esta reunión, yo estaba hablando con el señor Isaac y pues claro, el señor Isaac hace chistes y uno se ríe. A veces con él las cosas son pues muy simpáticas, pues sí, uno se ríe además porque él dice cosas muy graciosas y él dice una cantidad de cosas ya internamente, dice una cantidad de cosas que de pronto en otro contexto no las diría, pero uno lo entiende a él desde su contexto cultural. Es una persona criada en Barranquilla, emprendedor, ha sido político, la palabra le fluye, es una persona sumamente culta, va contando una cantidad de cosas, pero de cuando en vez dice unas cosas que son sumamente crudas que uno no manejaría dentro de un contexto social. Y pues igual, uno tiene la imagen que el señor Carlos Moreno es una persona muy distante. No sé qué sensación ustedes tienen con él. No sé el tipo de relación que se establezca, si es una relación simétrica o es una relación complementaria. Les voy a explicar. Simétrica es entre iguales. Complementaria, yo tengo una relación complementaria con él. No lo puedo ver sino en una condición de jefe. Y yo todas las veces que lo veo, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Y detesta que le digan doctor. Y yo soy consciente de que odia el tema del doctor. Un día se me ocurrió cambiar el nombre, que no me acuerdo por qué fue, pero me duró 3 días la intención. Yo sigo diciéndole doctor. Y él dice, pero yo, ¿por qué doctor? O sea, ¿por qué me llaman así? Ah, no, es el concepto de rector. Yo no soy el rector. ¿Para qué me dicen, cómo está rector? Pues normalmente los profesores con uno son cómo está decana y uno cómo está profe, cómo está mi profe, y pues se van planteando determinados protocolos. Siempre me enseñaron, porque yo también, Felipe, yo también fui criada por mis abuelitos. Mi mamá estaba trabajando mientras yo estaba al cuidado de mis abuelitos. Y entonces ellos marcaron muchísimo en mi vida. Y a uno lo marcan las personas que están con uno y uno guarda muchas cosas. Entonces yo soy, como dirían los argentinos, totalmente polite frente a mis jefes. No en una situación hipócrita, en una situación de verdadera relación Respeto. complementaria y de respeto. A mí no me ocurre decirle ninguna desfachatez a absolutamente nadie que trabaje conmigo. Yo, desde el portero hasta el señor Carlos Moreno, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Más saludable que un Alcacelser, así como me ven, igualita. Entonces, ese tipo de relaciones aparecen y son evidentes en uno, la forma como uno trata a las personas. Hoy en día ustedes, como la generación de mi hija, son mucho más frescos en todo. Como les digo, en la edad que tiene mi hija, todas las reuniones se hacen es en el cuarto y a puerta cerrada.
Antes uno llegaba a la sala de la casa. Era una condición completamente distinta. Todos esos cambios generacionales, allá podrá estar de pronto pensando Camila o pensando Carito. ¿Quién nos hizo falta hoy? Ah, Valeria. Valeria, que la tenemos identificada como nuestra chiquitina. Que definitivamente pues puede haber una condición distinta desde el cambio generacional. Siento que Cris está, aunque es mucho menor que yo generacionalmente, más cerca a mí y entiende un poquito más. Felipe, que ha evidenciado que su formación es con abuelos, entonces él asume como una esponja todo lo que ha pasado, ¿cierto? Puede ser. Camilita, su merced levantó la mano, adelante. Pero no crea. Bueno, yo no fui criada con mis abuelitos, pero mi papá siempre fue como que tus visitas son en la sala. Hasta hace aproximadamente 5 años que fue que me independicé de, pues yo misma, pero todo era en la sala. O sea, yo no podía, es más, no me dejaba ni siquiera ir a las pijamadas. No, nunca supe que fue una pijamada porque no era que me sobreprotegían, pero sí era como ese concepto que yo tenía de respeto, ¿no? Por estar en la casa de mis papás. Claro, es que uno no amanece en otra casa ni de fundas. No, eso no existe. ¿Quién más quiere comentar que por allá tenemos dos? Creo que es el chat. Valeria está, es que no veo qué es el icono, ¿vale? ¿Es de risa o de boca cerrada? Es de risa, profe, porque el compañero dijo la chiquita es súper poderosa. Y ya me dio. Sí, claro. Es increíble, pero sí, esas son las situaciones. Ahora, por ser así, nos hemos ganado muchas cosas. Yo no sé, Cris, ¿qué opina? Yo viví, por ejemplo, en mi relación de matrimonio el síndrome de la mujer abnegada. Yo me casé para que el matrimonio funcionara. Yo me casé para, mejor dicho, llevar la bandera y así, o sea, muda además, ¿no? Porque tampoco era que hablara como de a mucho. O sea, todo respeto, yo me casé para toda la vida y ese señor había que consentirlo todo el tiempo, desde que amanecía hasta que anochecía, y aún así por encima de mis situaciones de carácter personal. Por ejemplo, salir y dar una vuelta y yo le decía, ¿no tienes hambre? Y me decía, no, yo no. Ah, bueno, pues no comemos nada, porque pues qué, ¿no? Entonces uno empieza a tener una serie de comportamientos muy extraños que vistos desde la psicología, pues en mi caso fueron un error, pero uno va aprendiendo. ¿Qué opina Cris acerca de eso? Toda la razón, profe. Su merced, ¿cuántos O sea, hijos tiene? hija de 27 años, Una sola, ¿cierto? Uno solo, un muchacho de 27. una hija de 27. Ah, una hija de 27. Sí, a ella tampoco era que las visitas fueran en el cuarto, ¿no? Y todavía cuesta, ¿no? Todavía cuesta adaptarse porque precisamente, no solamente con el tema de las visitas, por ejemplo, yo, mami, me voy de rumba, por ejemplo, cuando empezó a salir a al tema de la universidad, mami, me voy de rumba y me encuentro con Pepito. Y yo, ok, pero ¿cuál es el problema de que vengan por ti? Mami, ya no se utiliza eso. Yo, pero ¿qué cuesta que vengan por ti? Tú eres una princesa, entonces que vengan por ti. No, es que ya no es así. Entonces, el adaptarse es difícil, es difícil. Sí, sí es difícil. Ah, Felipe, ¿qué quieres contar? No, yo digo que también el tema por lo menos del cortejo, ¿no? O sea, por lo menos a mí me enseñaron que el día que yo fuera a tener una novia o quisiera ir a cortejar a una chica, tenía que ser ir a la casa, preguntarle a los papás en la sala si podía, si era posible, contar en la casa de uno quién era la persona, ya, cosas que hoy en día ya no se hacen, cosas por lo menos a mí no me permitían ir a hacer tareas en ninguna casa, así fuera el niño, tenían que venir mis compañeros o mis compañeras a la casa y si no, pues no lo pueden hacer porque era un trabajo en grupo, pero pues yo le doy permiso para que vaya. Entonces, son cosas que vienen de generaciones y que hoy en día eso ya ni se pregunta. No menos ya, después de que yo salí de la casa, ya empecé a salir con mis amigos, empecé a hacer muchas cosas
Y cuando llegaba y le contaba a mi abuela o a mi papá, pero ya no para en la casa. Pero, pues, esas son cosas generacionales que hay veces, aunque uno sea joven, sigue arrastrando. Sí, claro. Luz de la calle, oscuridad de la casa. Ah, muy bien. ¿Quién más tiene la manito levantada por aquí? Camila. ¿O se te olvidó cerrarla? No, iba a complementar algo con lo que decía Felipe, él lo dijo, por yo lo iba a decir, pero pasa algo que era que, por ejemplo, en la universidad, bueno, en mi otra carrera me decían que yo era una chapada a la antigua, porque cuando íbamos a salir, por ejemplo, lo que le pasaba a mi compañera Cristina, que decía, no, que, ¿por qué no te vienen a buscar? O sea, es tal cual era mi papá y era mi mamá, y me decían, si no te vienen a buscar, no puedes salir. O sea, entonces yo tenía que armar un complot con todos mis compañeros de la Claro. universidad a que me llegaran a venir a buscar a la casa porque si no, no podía salir. Y pues me considero supremamente joven, ¿no? Hay gente, bueno, mis compañeros de la universidad, mis compañeras me decían, pero es que mi papá no es igual que mi papá es más liberal. Y muchas veces yo quise que mi papá fuera liberal, pero ahora que estoy viviendo sola, bueno, ya otra vez volví a vivir con mi mamá, pero ahora comencé a vivir en el lapso de vivir sola, me di cuenta que fue fundamental toda esa crianza, porque me enseñó a elegir mejor las amistades, a filtrar mejor la gente que me rodea, a tener un poco más de cuidado, porque uno, no es que uno sea desconfiado, pero uno siempre tiene que como que poner una barrera antes conociendo. Después ya que tú conozcas a la persona, tú dices, bueno, ¿me conviene o no me conviene? Entonces, gracias a todo eso, no estoy diciendo que pues los papás que de ahora no lo hacen, pero gracias a eso yo siento que sí, me enseñó muchísimo a la hora de vivir sola como tal. Ok. Sí, eso sucede. ¿Qué dice Valeria de todo esto que estamos planteando? Pues no sé, profe, yo digo que lo que pasa es que sí son generaciones diferentes. Digamos, ahorita en la clase anterior veníamos hablando pues o sea, así como un ejercicio de la vida de cada uno, y yo no sabría, digamos, qué decir frente a eso, digamos que los papás y chapados a la antigua, porque yo no, pues mi mamá es muy moderna, de hecho, mi mamá es más relajada con esos asuntos. Obviamente es desconfiada y hay una hora límite y hay unas condiciones para salidas, pero por parte de papá chapado a la antigua, si no, no, señora. Ok. ¿Y alguien más diferente a Cristina tiene hijos? Yo, profe, tengo dos. ¿Tienes dos y de cuántos años, Víctor? Están chiquitos todavía. La niña tiene 1 añito y el niño tiene 4 años. Ah, ok, no, estás en la Ahora empieza. en la Él época tiene que esperar que lleguen los maravillosa. 15 años. Él tiene que esperar que lleguen los 15 años de la niña para que... Tenía un jefe que me dijo que un hijo es una cadena perpetua, o sea que hasta ahora está empezando a pagar la condena, doble cadena perpetua. Doble cadena perpetua, Anderecito, ¿qué quiere decir? Bueno, en mi caso, ya hablando como en ese tema, en mi caso, pongo como era mi mamá y como era mi papá, eh, fue como una transición, porque pues eh, mi mamá y mi papá casi toda la vida han sido o fueron enchapados a la antigua, pero de un tiempo para acá fueron como siéndose un poquito más liberados. Entonces, creo que tengo una opinión como un poquito más de ambos lados, creo yo. Pues con mi hermana mayor, mi mamá fue muy como enchapada a la antigua, como lo decías tú, pues si no la iban a recoger la casa, no sale. Y conmigo fue algo totalmente distinto. Conmigo, pues sí, yo puede que sea hombre, puede que sea un poco machista, pero conmigo fue un poquito más relajada. Y ella me comentaba que los tiempos han cambiado y que pues ella intentaba como adaptarse a todos los cambios que pues, se van viendo en el tiempo. Sí. Entonces, como que de pronto eso que decía ahí el compañero, no me acuerdo cuál, creo que era Felipe, si no estoy mal, que de la corte, ay, En el,
En el El cortejo. cortejo. Eso, en el cortejo, ya no se ve. No, y a mí me pasó porque cuando yo empecé a interesarme en las mujeres, mi mamá sí me decía, no, tienes que ir, tienes que presentarte, ella tiene que venir a presentarse acá. Entonces yo al principio empezaba como que a ir a la casa de los papás de tal chica, Ujú. y como que a medida que iba creciendo como que ya no se ve eso, y muchas veces más que todo en la generación actual y de los jóvenes, se ve mucho que ya ni se presentan, o sea, se presentan es cuando ya o la pelada está embarazada o pasó algo súper heavy para que se presenten. Entonces es como un cambio drástico de generación, y creo yo que toca eh, como que ir, ir, ir cogiendo cosas antiguas, pero no tanto, no sé si me hago entender. Ujú. Ok. ¿Quién tiene hermanas menores? Menores no, tengo una mayor. Tienes una mayor. Ujú. Porque a veces pues a veces no, en la mayoría de los casos uno repite comportamientos y los hermanos mayores tratan de hacer exactamente lo mismo con sus hermanitas menores. Yo nunca he encontrado un caso de, no, hágale, salga, no, pues, diviértase, no, el hermano mayor siempre está ahí cuidadito y usted para dónde va y usted por qué X o Y Z. Sí, bueno, allá Manuel se muere de la risa, pero sí es así, sí es así. Pues yo tengo un hermano menor y yo también soy igual de relajado con él. Yo le digo, diviértase o cosas así. Pero hermano, Sí, hermano. hermano, si es que cuando la situación es hermana, yo creo que es diferente. Ahí les sale el papá, ahí les sale como cuidado, usted no se va a meter, usted con quién va a salir, ese tipo no me gusta, cuidadito con Pero esas mira, mañas. pero mira que eso también es un tema de relacionalidad. Porque yo por lo menos que yo soy chapadito a la antigua, yo con mi hermana, la que me sigue a mí, ella tiene 21 años. Y con ella yo por lo menos conocía a sus compañeros de colegio, conocía a sus amistades del conjunto. En muchas ocasiones ella me decía, papi, ¿me acompañas a la fiesta de tal persona que es en tal lado? Y yo iba y le decía, listo, pero vamos hasta las 11 o vamos hasta las 12. Y íbamos, estábamos allá, yo conocía, compartía. Ella se hacía con sus amigos, pero pues yo veía con quién se relacionaba. ¿Con Pero quién también era está? una forma como de cuidarla, porque pues era como muy contemporáneo a ella en ese momento y podía como infiltrarme en su red social o en su vida social. Ah, sí, Y pues claro. daba confianza para que ella me tuviera respeto, pero también me tuviera confianza. Ok, qué bien. Muy bien. Pues eso todo de lo que estamos hablando es justamente el tema del mensaje de relaciones. Eso es lo que ocurre entre los seres humanos y lo que demuestra de alguna forma el afecto, la cercanía, el concepto cultural, el tipo de relación que tengo. Otra cosa es el pretexto de la comunicación, que es el contenido, el tema de discusión, pero el de las relaciones se hace también evidente y forma parte de digamos, de estos niveles de comunicación a nivel como se van manifestando. Muy bien, muchas gracias por tus aportes. ¿Qué sentimos entonces en estos procesos? Pues afinidad, sentimos simpatía, respeto, desagrado, incomodidad, afecto. Puede ser también que la persona pase desapercibida, pero todo esto es posible en las relaciones interpersonales. La comunicación es irreversible, que es otro concepto, otro principio que tenemos nosotros por ahí, es que lo dicho, dicho está, es decir, sobre todo en la oralidad. Con el tema de la construcción de texto a partir de la carta, incluso a veces el correo electrónico a uno se le chispotea y uno le da enviar sin estar seguro o sin haber hecho una revisión
Suele suceder que uno involucra como destinatario a una persona que nada que ver. Y pues uno puede cometer errores, pero en el simple proceso de escribir, desde la carta, desde el mensaje, desde el documento que uno le quiera enviar a la otra persona, pues en lo escrito hay más posibilidad de reflexión, porque yo puedo escribir, corregir, volver a plantear, cambiar, o sea, eso se toma un tiempo. El tiempo en lo escrito no es simultáneo y en medio de todo, para que se produzca la comunicación hay un tiempo largo, pero en los procesos verbales son situaciones casi de carácter inmediato cuando yo estoy en interacción con el otro. Ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado porque lo que se dice no hay forma de reversarlo. Las personas que a veces tienen discusiones suelen hablar simultáneamente y ninguno lo escucha al otro, sino que parecen, es como cuando los monos se pelean, cuando salen esas películas de por allá, del África, y hay un agarrón entre los monos, se muestran los dientes y se muestra la agresividad, están pendientes de manifestar esa agresividad y lo que se dice, digamos, queda como en el olvido, pero hay que tener en cuenta que la comunicación es irreversible. Profe, así no haya retroalimentación, ¿es irreversible? Sí. Sí, porque al fin y al cabo hay una parte, no sé en psicología cómo se llama eso, si es en el inconsciente, que tú alcanzas a percibir que la otra persona te dijo algo. Es más, siguen los malos entendidos cuando uno produce oralidad o está en la actividad verbal, al mismo tiempo tiene la capacidad mental de oír al otro, pero uno siempre está elaborando el proceso, ahí sí es codificando y decodificando de forma inmediata para que lo que uno alcanza a agarrar en el aire, pues no se deja y lo acomoda y vuelve y lo saca y se lo entrega al otro. O sea, uno tiene conciencia de que el otro dijo. Entonces, ahí hay muchísimos malos entendidos, muchos malos entendidos. Y hay imprecisiones, ¿no? No, es que a la final, ustedes, ¿por qué tuvieron esa discusión? ¿Por qué pelearon? No, porque fulano me dijo. Nunca le dijo eso, o sea, esa no era mi intención. Pero como va uno en ira e intenso dolor, entonces ahí pues es irreversible. Y en la oralidad, o sea, nada que hacer. Aquí uno dice las cosas y si las dijo mal, pues las explicó mal y no a mí, como por ejemplo con el tema del Pantone, me quedan esos sinsabores, ¿no? Y entonces esta clase queda funcionando durante un rato mientras me voy a dormir y por allá si dije alguna cosa que no correspondía, son las 2 de la mañana y ahí mismo quedo sin sueño. Digo, uy, ¿qué fue lo que yo dije? O qué fue lo que dijo la otra persona que yo no se lo validé o se lo validé por donde no era. Entonces, sí, es una situación ahí evidente. Ok, Bueno, gracias. no señora. Adicionalmente hay otras condiciones, por ejemplo, que la comunicación no es un acto, sino un proceso. No es un hecho aislado, es un proceso que ya hemos visto tiene muchísimos condicionantes. No es solamente el que exista un emisor, el que exista un receptor, el que, digamos, el mensaje que sea el protagonista, no, también intervienen los contextos, interviene toda la emocionalidad de la persona, está el contenido, está la relación que se tiene con la persona, pues los distintos contextos para identificar el momento, en fin. Allí no se puede hablar de que es un acto, es un proceso y es un proceso complejo. Ese es el que nos corresponde a nosotros estudiar y que es pues muy interesante. Aquí llegamos a la construcción del concepto de signo lingüístico. El signo lingüístico se denomina como el vínculo relevante entre los sistemas de comunicación. Pero exactamente, ¿qué es el signo lingüístico? Lo que surge de nuestra lengua, ¿sí? Lo que surge de esas palabras admitidas dentro de nuestra lengua
que vamos fortaleciendo la cantidad y la utilización con los años, porque al principio yo creo que los bebés, mi hija fue así, mi hija tenía 3 palabras. La primera que dijo fue pipío. Y pipío era todo lo que se moviera, todo, un pajarito, un gato, un perro, lo que ella viera, todo era pipío y vivía pendiente de los pipíos, independientemente a decir mamá y papá. Ella decía pipío, bebé y allá. Y luego dijo mamá y después aprendió a decir papá, cosa que a los papás no les gusta. Pero poco a poco ella fue aumentando la cantidad de palabras dentro de su léxico y es algo que nosotros no terminamos de hacer nunca. Ustedes hasta el último día seguirán involucrando palabras. De hecho, hay personas muy obsesivas con esto y ojalá uno como comunicador todos los días se aprendiera una palabra nueva y aprendiera la utilización de la palabra, porque sería como el ideal, ¿no? Ampliar la capacidad de comunicación. Entonces, las lenguas tienen estructuradas todas sus formas, desde la sintaxis, desde las normas gramaticales, de las normas ortográficas, y eso que vamos nosotros construyendo a partir de esas unidades mínimas que son las vocales y las consonantes, y hacemos los monemas y luego pensamos en lo que es una palabra, luego la construcción de una frase, después de la frase, la construcción de una oración y después de la oración el párrafo. Es lo que se denomina, digamos, el signo lingüístico, que tiene una condición de arbitrariedad porque el gato nunca se soñó que lo llamaran gato y en nuestro idioma es gato, pero en otra lengua hay otro nombre en particular. En inglés no es gato, se le dice cat. Y así sucesivamente cada uno fue asumiendo signos lingüísticos dentro de todo su esquema o dentro de todo su código. Esto es específicamente lo que se denomina signo lingüístico y lo definen los teóricos como vínculo relevante en los sistemas de comunicación. El signo, que ya empezamos a ver que es una realidad capaz de transmitir un contenido, esa es la primera acepción. La segunda, toda clase de objeto, acción, fenómeno por convención simboliza, representa o reemplaza a otras cuestiones o elementos. Entonces, ahí es cuando decimos que el signo está en el lugar de la cosa. El que tiene una inspiración. Y aquí se presenta y dice, bueno, profe, pueden preguntar ustedes, pero ¿por qué el signo simboliza? Si ya empezamos a ver que el símbolo y el signo son completamente distintos. Es que el signo también puede simbolizar. El signo puede demostrarse en medio de todo nuestro proceso de comunicación desde el punto de vista del carácter espiritual, ¿sí? Por ejemplo, el signo de la paz es cuando a uno, hablar de paz es un signo que desde sociedad está manifestando un proceso de un montón de gente llamada colombiano dentro de un territorio que se llama Colombia, que se le convirtió en una palabrita que se usa, se abusa, se toca, la ponen en las noticias, la ponen como objetivos, está dentro de los ODS, de la ONU, y entonces se convirtió casi como en una fijación y por detrás tiene toda esa espiritualidad, pero entonces nosotros vamos detrás mostrando como signo situaciones, objetos, acciones, fenómenos, y entonces este signo es el que está en representación de la misma situación, de la misma cosa. ¿Ese pedacito es claro? Sí, señora. Ok. Sí, señora. Aquí en este caso, si estamos refiriéndonos a signo lingüístico, estamos descomponiendo lo que puede ser ese vínculo relevante como sistema de comunicación. Entonces, el signo es esa letra, es esa unión de dos letras que me pueden formar una sílaba. Es la unión lógica según la lengua que yo esté asumiendo. Por ahí les voy a recomendar y les voy a dejar, se los voy a pasar ya directamente
al WhatsApp una cancioncita de un par de hermanos, que esa cancioncita se llama Qué difícil es hablar en español. Y esa está muy divertida porque es muy, Es muy buena. es muy buena, es muy buena. Digamos que como construcción de canción es una maravilla, por lo que hacen los dos hermanos, como buscan todas las situaciones para mostrar justamente esas dificultades que tenemos de manejar una lengua como la nuestra, que es bien compleja. Esperen, de una vez se los paso. La escucharemos. Claro, la Es escuchan, muy buena. se van a A morir. mí me de hace la- reír muchísimo. Sí, Yo la había escuchado. así Yo la es. escuché hace unos años que celebramos el Día del Idioma Sí. y pero ya hace unos buenos años, estaba todavía en el colegio y me pusieron a cantar esa canción. Ajá. Es muy buena. Es muy buena, es muy buena. Oje, profe, gracias. No, señora. Entonces, bueno, ese signo es justamente en esta composición de signo lingüístico. Esto no es otra cosa que nuestra lengua con sus reglas, con sus acuerdos, con su arbitrariedad, desde el punto de vista de que la palabra explícitamente a la palabra gato, o sea, unidas las letras G, A, T, O, a esa G, a esa A, a esa T y a esa O, no le salen bigotes, pero efectivamente, pues se le llama gato y uno empieza a fortalecer esta estructura, como ya comentaba, entre otras. Una de las grandes frustraciones de aprender una segunda o una tercera lengua es que la cabeza no va, la cabeza trata de ir a una velocidad, pero nunca la cabeza y la boca, o la mente y la boca, van exactamente igual a la velocidad de la lengua materna, porque a nosotros nos tomó desde el inicio ir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y fíjense que el niño habla y uno habla y escribe y hace una cantidad de cosas, pero pues ya meterse en la segunda lengua, uno de grande le queda pues complejo, ¿no? Y entonces llega uno a las clases como un bobo. My name is Claudia. Y así sucesivamente hace, y uno se encuentra con un extranjero y trata de hablar y no, pero es que no puedo decir, y uno se ríe y todo. Claro, ese es el estrés que causa aprender otra vez toda la estructura y aprenderse todo el cuento, familiarizar el oído para tener una imagen acústica de la situación. Entonces, poco a poco, pues así se va estructurando este sistema de signos. Entonces, Qué pena, profe, ¿puedo agregar algo? sí, claro. Ok, bueno, con relación al tema de los idiomas, lo que pasa es que sí es verdad que un niño aprende más rápido o tiene una adherencia más profunda con su lengua materna, porque en el aprendizaje del idioma hay varias cosas que te ayudan a ti a comprenderla mejor, que a lo mejor cuando creces, esas cosas se van, ¿cómo decirlo? Como que tu mente va colocando ciertas barreras y no te deja ser espontáneo. Por ejemplo, hay dos cosas básicas. La primera es que la lengua se adhiere a ti por repetición. A veces cuando los profesores te hacen repetir muchas veces la misma palabra, no es porque sean fastidiosos, sino porque realmente la repetición te hace a ti calar la palabra. Pero eso solamente, o sea, la sola repetición no te ayuda, tiene que también ir acompañada de la emoción. ¿Por qué es importante la emoción? Porque eso te ayuda a contextualizar la palabra en determinada situación. Si a lo mejor tú aprendes una lengua en tu casa y a lo mejor no te quemaste o cogiste la estufa por error y te quemaste, a partir de esa experiencia se empieza a desplegar una serie de palabras, de signos lingüísticos, de un glosario específico, y todo eso va a estar relacionado con esa situación. En el momento en el cual vayas a volver a evocar esas palabras, probablemente te vayas a volver a sentir como en el momento en el cual pasó eso. Dolor, no sé, fuego, calor o
estufa, esa clase de palabras van a estar relacionadas con esa situación y por eso te aprendes o tiene una adherencia más profunda. Pues en una clase de inglés o de cualquier idioma no va a pasar eso. Ya hoy en día hay otra clase, ya van metodologías que a lo mejor pues te llevan al supermercado y entonces dices el pineapple, apple, lo que sea, entonces vas y coges la frutica y eso ya tiene unas repercusiones más profundas y eso también, digamos que en la enseñanza de los idiomas ha mejorado bastante. Pero si de pronto alguien está interesado en aprender un idioma, sería, pues, es que también depende, porque conozco personas que han viajado, han vivido en Australia, Estados Unidos, un cierto tiempo, un periodo de tiempo considerable, y diría uno, pues esta persona pudo adquirir su idioma, pero resulta que no. Por alguna razón, ya sea porque tiene miedo también de hablar, de experimentar lo que sabe, lo poco que sabe, entonces le da miedo hablar, le da miedo equivocarse, entonces no evoluciona y no aprende. Pero lo ideal es precisamente estar en un ambiente en el cual el idioma esté rodeado en todas las experiencias que se tengan. Y eso le ayuda a uno mucho a tener esa esa retentiva o esa, bueno, a que se le adhiera a uno el idioma. Bueno, eso era lo que quería decir. Sí, chévere. Por eso es que abordan distintas temáticas, ¿no? Y entonces hoy van a conversar acerca del mercado, van a conversar temas de peluquería, van a conversar, entonces le enseñan a uno todos los nombres de todos los artículos, la peinilla, el cepillo, la capa, el corte, el maquillaje. Y creo que así es como se va logrando una experiencia que de pronto la gente puede ir optimizando un poco más, ¿no? Y yo creo que sí, las lenguas han tenido su evolución de enseñanza. Sí, me parece que es como chévere como las enseñan ahora. No, antes era todo de memoria, ¿no? Y a uno le tocaba era vivir el aprendizaje simplemente de palabras. Y entonces le dejaban a uno la tarea y bueno, escriba, diga, repita. Sí, es más divertido ahora que antes. Muy bien. Vamos a cerrar porque creo que se va haciendo ya un poquito de hora, entonces para por lo menos terminar este contexto del signo lingüístico. Entonces, la lingüística va a girar en torno a la lengua. Entonces, como herramienta de comunicación, ¿cómo funcionan esas palabras que mediante una estructura predeterminada van a lograr que las personas se comuniquen? Entonces, pues es importante establecer el signo y la lingüística y el signo lingüístico. Bueno, muy bien, voy a dejar hasta acá. No sé si tienen preguntas, si quieren hacer algún comentario. Acá con pantalla completa tenía un chat, pero 3 niñas, Felipe. Ok, bueno. Muy bien, entonces, ¿comentarios? ¿Nada? Profe, muy chévere la clase y que cada que usted va hablando como que da ejemplos y eso pues personalmente me gusta mucho porque me guió mucho y como que Exacto. entiendo mucho. De verdad, es muy chévere esa dinámica. Se Gracias. vuelve práctico también. Qué Exacto. bueno. Ujú. Es que tras de que los temas son densos, o sea, son aparentemente sencillos, pero uno tiene que echar mucho chisme alrededor, por lo menos para que esa experiencia la recuerden y recuerden más el chisme y luego después lo relacionan con el contenido. Pues esa ha sido como mi metodología para esta asignatura y pues me alegra, pero igual, pues bueno, gracias. Además, ustedes ya son personas muy experimentadas que tienen mucho conocimiento y pues es mucho más fácil con ustedes así. Que tengan una feliz noche, descansen, Gracias, profe. se Muchas abriguen gracias. porque está haciendo ¿Ya acabó la frío. clase? Feliz noche. Acá los que estamos en Cartagena ya hace calor. Ay, en cambio Chévere. acá estamos en la Uno nevera. con medias y gorro. No. Se me pasó la hora re rápido.
¿Sí? Sí. Ah, bueno, Andresito, chévere. 2 horitas, perfecto. Gracias, profe, compañeros, buena noche. Un Gracias. abrazo, Buenas que noches, que descansen. descansen. Chao, Mañana Noche para nos, todos. nos Feliz noche, chao. Chao.